Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 2 de enero del 2026 y este es el resumen semanal de los mercados, el primero de 2026. Y por lo tanto, bueno, vamos a hacerle honor al mes de enero, que justamente en inglés se llama January, en portugués se llama Janeiro, le sonará de alguna ciudad de Brasil. Y bueno, tiene ese nombre justamente porque era un mes antiguamente dedicado al dios Jano, el cual tenía dos caras, una que miraba al pasado y otra que miraba al futuro. Por lo tanto, enero es el mes por excelencia para hacer balance, ver el año que pasó y para proyectar el año que estamos comenzando. Así que nada mejor para eso que, por supuesto, revisar a ver qué es lo que ocurrió en 2025, cómo fue el rendimiento del índice. Y bueno, yo estuve viendo justamente la semana pasada algunos informes de varios analistas que sigo, particularmente dos que los he mencionado acá. Uno es Ben Phillips y el otro, no me acuerdo el nombre del autor de ese canal de YouTube, pero el canal es The Plain Bagel. Bagel se escribe B larga A G L, un canal buenísimo. Por una cuestión fortuita, son justamente los dos analistas financieros canadienses y me gusta mucho su contenido. Y en ambos casos, ellos plantearon el 2025 como un año donde pasó de todo, qué año que tuvimos. Y yo la verdad que digo, sí, a ver, qué año que tuvimos durante los primeros meses, pero después, bueno, vemos esto, ¿no? O sea, arrancó ahí bien, normal, el 2025 y después se vino esto. Entonces, yo miraba los informes de recapitulación, de análisis de todo lo que pasó en 2025. Obviamente, a ver, en todo año van a pasar muchas cosas, por supuesto, pero si vamos a los mercados, bueno, a ver, el 2025 fue un año donde casi todos los mercados desarrollados performaron mejor de lo que performó el Standard & Poor's. El Standard & Poor's performó más o menos 16%. Si le agregamos los dividendos un poquito más, por supuesto. Si estamos acá, más o menos ahí, un 16, vamos a poner un 16 y pico %. Y bueno, si miramos el índice mundial de acciones estaba más o menos en el 22. Tampoco es que la mayoría de los índices performó mucho más, por supuesto, la mayoría de los índices europeos, salvo particularmente el español que subió bastante más, pero bueno, si uno mira el alemán, si uno mira, bueno, índices como el inglés, el FTSE del Reino Unido, están más o menos en el 20 y pico, 20 y pocos %, pero aún así le han ganado, o sea, después de varios años de performar por debajo y en algunos casos bastante por debajo del índice, este año, el 2025, se empezaron a acoplar nuevamente, empezaron a recuperarse. Obviamente que si miramos 5 años para atrás todavía el Standard & Poor's lleva una ventaja enorme, pero lo cierto es que el año pasado el Standard & Poor's tuvo una muy buena performance. A ver, 16% es mucho, pero performó menos que otros mercados y encima el dólar se depreció. O sea, el dólar se depreció contra otras monedas. O sea que aquella persona que estaba invertida en la bolsa española, en la bolsa italiana, en la bolsa alemana, en la bolsa del Reino Unido, no solo tuvo un rendimiento superior al del índice, sino que la moneda en la que estaba invirtiendo, el euro, por ejemplo, se fortaleció con respecto al dólar. Con lo cual eso agrega más aún un rendimiento respecto al rendimiento que tuvieron los índices. Pero bueno, particularmente quiero detenerme en justamente este 16% del Standard & Poor's, nuevamente otro año doble dígito, nuevamente otro año por encima del promedio histórico, como ya lo hemos comentado varias veces. En 2026 el índice Standard & Poor's está cumpliendo sus primeros 100 años de vida y si miramos el rendimiento promedio anual durante esos últimos 100 años, está más o menos en el 11%, si incluimos también incluso los dividendos puede subir un poquito más, pero no va a estar más arriba de un 12%, más o menos, un 11, un 12%. O sea que
digamos, es un índice que ha cumplido, que históricamente ha cumplido con acrecentar la riqueza de los accionistas mediante la aceptación de un riesgo que a largo plazo ha mostrado que es moderado. Por supuesto que en el medio de una crisis, en el medio de las .com, en el medio del COVID, en el medio de la crisis de las hipotecas subprime, vos decís, esto no es una inversión de rendimiento, de riesgo promedio en absoluto. Bueno, sí, si vos mirás a largo plazo, a muy largo plazo, sí lo es. Y quiero detenerme, o sea, por un lado, en este 16%, o sea, estamos hablando de otro año por encima del promedio histórico, pero además, otro año bastante particular. Ya saben que yo lo terminé, digamos, los últimos meses todavía esperando que venga una corrección. Por eso me llamaba tanto la atención lo que decía Ben Felix y en el canal de Plain Bagel, porque lo cierto es que después de lo que fue este 9 de abril, del mínimo, del casi mercado bajista que tuvimos, de este menos 20 más o menos que tuvimos, después no hubo grandes bajas. La única toma de ganancia que hubo, porque ni siquiera puedo llamarle a esto corrección de mercado, fue esto, un menos 5. O sea, podemos decir, sí, fue un año donde pasó de todo. En todos los años suele pasar muchas cosas, pero en cuanto a rendimientos, el primer trimestre y hasta ahí un poquito el segundo trimestre fue bastante caótico. Obviamente que terminó siendo una gran oportunidad de compra, pero después fue un año con una volatilidad bastante baja y con un rendimiento bastante bueno por encima del promedio. Y cuando lo desagregamos, si entramos acá a Finviz y vemos un poco el desagregado, viendo la performance de un año atrás, vemos cosas bastante interesantes. Por un lado, se hablaba, y se sigue hablando, por supuesto, todo el tiempo de la burbuja tecnológica de la inteligencia artificial, y tengan presente el 16%, 16 y pico que performó el Standard & Poor's, y fíjense, miren particularmente las performance de las empresas más grandes. O sea, se habla de, escuchamos varias cosas, todas sin fundamentos. Por un lado se habla de la burbuja de inteligencia artificial. Ya hemos visto que la mayor parte de la suba de las empresas ligadas a la inteligencia artificial, de las empresas tecnológicas, está justificada por fundamentos, está justificada por ganancias. Pero incluso si miramos ahora los rendimientos, de las 7 magníficas, solamente 2 performaron mejor que el índice. O sea, Nvidia, 37 y pico %, Google, que fue la mejor. O sea, se habla tanto de Nvidia, y la que mejor performó por lejos, digamos, duplicando un poco a Nvidia, fue Google, con 64, casi 65%. Después el resto de las 7 magníficas performó por debajo del índice. O sea, Tesla casi 5, Amazon 2 y pico, Apple, bueno, si ustedes siguen los informes ya desde hace tiempo, bueno, Amazon ya sabían desde que le hice el análisis en 2024, finales de 2024, que ya no me gustaba para nada. Amazon podemos intentar darle una chance en el próximo trimestre, pero bueno, no me gusta para nada. Nvidia me parecía cara, a esta época del año pasado, Nvidia me parecía cara, y fíjense, o sea, nuevamente me volví a equivocar con Nvidia. Por suerte tuve razón con respecto a Google, con Microsoft ahí nomás, y aún así, el sector tecnológico, claro, ustedes miran estos rendimientos, y claro, el sector, si uno mira el sector tecnológico, performó por arriba del índice. Claro, performó por arriba del índice por estos rendimientos impresionantes, o sea, de estas empresas ligadas a chips, ligadas a inteligencia artificial. Pero después cuando miramos las grandes, bueno, Meta 10 y pico, porque ya saben lo que pasó, así que vamos a ver ahora cuando salga el próximo balance de Meta, finales de enero o principios de febrero, ahí vamos a ver realmente si efectivamente el mercado estaba muy equivocado, o el mercado con el castigo que le dio cuando salió el último balance, con ese ajuste fiscal, digamos, con ese ajuste por impuestos, o si efectivamente el mercado estaba viendo algo que nosotros no vimos. Pero presten atención, por ejemplo, bueno, Berkshire Hathaway fue muy interesante, porque Berkshire Hathaway tiene, para sorpresa de casi nadie, tiene un comportamiento bastante diferente antes de que Buffett anunciara su retiro y después.
vimos acá en 2025, cuando arranca, más o menos por acá, el índice cayéndose con todo el problema, o sea, todo lo que fue los aranceles de Trump, el gran evento del año pasado, todo el Liberation Day, a Trump poniéndole aranceles hasta a islas que estaban deshabitadas, y Berkshire Hathaway performando totalmente al revés que el mercado. Era nuevamente la genialidad de Warren Buffett para mostrar cómo él le gana al mercado, y vimos esto, ¿no? Vimos acá performando 17% mientras el mercado se caía un 20%. Acá es donde Warren Buffett, primeros días de mayo, anuncia su retiro en la reunión de accionistas de Berkshire Hathaway, y a partir de ahí vemos esto. Vemos que el mercado, o sea, está, obviamente, o sea, terminó performando por debajo del índice, y esto podríamos decir que básicamente son los inversores, es el mercado, son los accionistas de Berkshire Hathaway, diciéndole a Greg Abel, que sería el sucesor, es quien va a continuar con el legado de Buffett en Berkshire Hathaway, porque ya Buffett terminó, digamos, su carrera como CEO el 31 de diciembre. Este es el mercado diciéndole a Greg Abel, bueno, queremos ver, o sea, confiamos en vos, sos el bendecido por el querido Warren, vamos a ver si estás a la altura. Nadie está a la altura de Warren, por supuesto, pero vamos a ver qué tan a la altura vas a estar del legado de Warren Buffett, vos siendo quien tome las riendas, que ya estás tomando ahora las riendas de Berkshire Hathaway. O sea, a partir de la renuncia ya de Buffett como CEO de Berkshire, los accionistas de la empresa están en situación de esperar y ver. Vamos a esperar a ver qué decisiones toma Greg Abel con el dinero de la compañía. Bueno, otro año espectacular para los bancos. O sea, la realidad es que siempre los tenía muy fuera del radar. A partir de todo lo que pasó, sobre todo en Argentina el año pasado, aprendí ya a evaluar bancos, así que ahora cuando salgan los balances de fin de año, vamos a hacer nuevamente evaluación de JP Morgan, evaluación de Goldman Sachs, seguro que están acá. O sea, lo que pasa que los bancos de inversión, o sea, Goldman Sachs, Morgan Stanley, son mal llamados bancos de inversión, no son bancos, pero lo que pasa es que el nombre le da imagen, le da prestigio, entonces se llaman bancos de inversión. En realidad no lo son empresas ligadas al mercado de capitales que cumplen funciones ligadas al mercado de capitales, como pueden ser fusiones, adquisiciones, como pueden ser emisiones de obligaciones negociables, emisiones de acciones, bueno, todo lo ligado a instrumentos, a comercialización y creación de instrumentos de mercado de capitales. Los bancos propiamente dicho, como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Bueno, Citigroup fue el mejor banco, pero acá también hay que decir que Citigroup venía bastante golpeado. O sea, si miramos, por supuesto, la performance de JP Morgan, que ha sido el mejor indiscutido, junto con Goldman Sachs, que la verdad que Goldman Sachs ha tenido también un rendimiento espectacular durante los últimos años. Si miramos antes y después de la pandemia, hay una gran divergencia. Si yo acá agrego a Citigroup, veo la gran diferencia de performance que tuvieron. O sea, venían bastante parejos hasta el 2020, y a partir de ahí Citigroup empezó a diverger, básicamente porque el negocio de Citigroup empezó a diverger bastante. Los resultados, podríamos decir, las ganancias por acción empezaron a diferenciarse bastante de JP Morgan, que tiene un rendimiento sobre el equity bastante más alto, porque Citigroup venía haciendo bastante mal los negocios. Ahora se empezó a recuperar. O sea, sí es cierto que fue la mejor, o sea, subió 68%, tremendo rendimiento, pero había como que estar bastante atento a qué estaba pasando con los negocios de Citigroup. Cuando yo le hice las valuaciones, la única que me daba todavía subvaluada era Citigroup, pero me seguía generando dudas porque no estaba, en aquel momento no estaba tan al tanto de qué era exactamente lo que estaba pasando dentro de la compañía, con los negocios. Se explicaba, por supuesto, en las conference calls post balance. Se explicaba, por supuesto, cómo estaban tratando de arreglar los errores que habían cometido, y bueno, claramente el mercado está dándole su confianza porque evidentemente
así lo muestra el precio de la acción. Aún así, para nada despreciable, por supuesto, el rendimiento de JP Morgan. Y bueno, vamos a estar ahí, vamos a estar preparados con los bancos para cuando haya una corrección de mercado que nos permitan entrar a valuaciones mejores, porque la verdad es que desde hace ya varios meses las valuaciones de los bancos, así como de otras compañías, la verdad es que están muy exigentes. O sea, JP Morgan tiene un rendimiento sobre el equity más o menos del 16, cercano a 17%, y el precio actual de la acción, que está más o menos en 325, como vemos acá, si bien es cierto que está como bastante lateral, digamos, durante los últimos meses, pero aún así con una tendencia ligeramente al alza. Este precio está descontando que el rendimiento sobre el equity de JP Morgan va a seguir siendo muy alto. Y el precio sobre valor de libros de JP Morgan está arriba de 2, que para una empresa de mercado emergente, para un banco argentino, te lo puedo entender. De hecho, no están por arriba de 2, pero yo puedo entender, por ejemplo, en la época de Macri, durante más de un año, los precios sobre valor de libros de los bancos argentinos estuvieron arriba de 2, pero era porque había una expectativa y había un crecimiento bastante grande, hasta que por supuesto se pinchó, que es algo que no ocurre tanto con los bancos estadounidenses, porque son bancos de países desarrollados, entonces no se espera tampoco un gran crecimiento. Bueno, para mí las valuaciones ahí están muy exigentes, pero son empresas espectaculares, porque aparte, si uno los compara con el índice, performaron claramente arriba del índice. Después otra empresa que hizo mucho ruido y pocas nueces fue Oracle, que la vimos con un rendimiento espectacular en un momento cuando se anuncia una inversión de Nvidia, o sea, una inversión relacionada a la inteligencia artificial. Eso, así como arrancó, se pinchó, o sea, por lo menos lo que fue la euforia, el entusiasmo inicial, y terminó performando ahí nomás, bien por arriba del índice. Pero claro, si miramos, si vamos a ver el precio de la acción, vemos la volatilidad, porque claro, no solo tenemos que mirar el rendimiento, tenemos que mirar el rendimiento ajustado por riesgo, porque claro, por rendimiento uno puede decir, sí, qué sé yo, si salgo a robar un banco y me va bien, el rendimiento que voy a tener es increíblemente alto. Sí, claro, pero el riesgo que estás asumiendo también lo es. Entonces, cuando miramos el rendimiento ajustado por riesgo, digo, a ver, sí, es interesante el rendimiento que pudo haber tenido Oracle, pero fíjense lo que fue, ¿no? Llegó a estar subiendo una locura, o sea, y de acá de un día para el otro había subido un 32%, pero bueno, no deja de ser un buen rendimiento, pero la verdad que para semejante volatilidad no sé si se terminó justificando, porque claramente obtuvo un rendimiento ligeramente superior al del índice, con una volatilidad extremadamente más alta que la del índice. Entonces ahí uno puede decir, sí, le gané al índice, sí, claro, sí, le ganaste al índice, pero mirá con qué volatilidad. No se justifica ganarle al índice porque asumiste un riesgo demasiado elevado. Y recordemos eso, que la volatilidad va en los dos sentidos. O sea, acá fue la volatilidad hacia arriba, pero también va la volatilidad hacia abajo. Entonces, siempre es una variable a tener en cuenta. Después, otras acciones que se recuperaron bastante. Acá volvemos a lo mismo, ¿no? Acciones que subieron muchísimo durante 2025, las del sector de la salud, pero básicamente porque venían teniendo un mal periodo ya desde más o menos 2022. Algunas en 2023 dentro de todo anduvieron bien, algunas otras no, y 2024 fue malo para todas, básicamente. Entonces este año fue un año de recuperación para empresas del sector de la salud que venían, bueno, bastante golpeadas por cambios de regulaciones, porque de por sí Eli Lilly, por ejemplo, que es la que vemos acá, la primera, la más grande de todas, también venía. Yo en un momento de 2024 le hice una evaluación a Eli Lilly y realmente también evaluación muy exigente, y eventualmente el mercado corrige. Bueno, lo que me pasó justamente con Eli Lilly es que la compré y bueno, o sea, mejor dicho, lo que compré fue un put, porque estaba apostando, no me gusta la palabra apostar, pero bueno, compré un put
Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? El mercado permanece irracional más tiempo del que dura el vencimiento de tu opción, y así podés estar podés terminar teniendo razón y decir, ¿vieron que yo tenía razón, que la empresa bajó en 2024? Sí. Que sí, que la empresa bajó en 2024, sí, pero en 2025, y sí, todo bien, pero si tu opción venció antes, a pesar de que tuviste razón, perdiste dinero. Y bueno, y si miramos acá Walmart, Costco, la verdad que Costco me parece lógico, totalmente lógico lo que ocurre con Costco, porque ya hemos visto la evaluación de Costco en agosto, y si van más atrás en el canal van a ver la evaluación de Costco del 2024, también de septiembre por ahí, del 2024. Walmart le hice la evaluación en febrero, más o menos por ahí está hecha la evaluación de Walmart. Seguro que la voy a hacer de nuevo este año. Lo hemos visto hace un par de semanas atrás. Walmart también venía flojita durante el 2025. De repente salió el balance más o menos en octubre. Salió el balance, o un poquito más en noviembre. Y bueno, generó una expectativa que yo realmente no me explico, no entiendo de dónde va a salir la rentabilidad que le van atribuyendo a la compañía, pero bueno, la cuestión es que le ganó al índice 24 y pico %, una empresa de muy baja volatilidad, una empresa con un modelo de negocio extremadamente maduro. Así que bueno, este fue el 2025. Entonces, ¿se entiende por qué es tan difícil ganarle a los índices? O sea, tenés que ser muy bueno y aparte estar muy encima, porque tenés que mirar sectores, tenés que mirar empresas, tenés que mirar los grandes drivers, las dinámicas. O sea, es muy difícil el stop picking. O sea, siempre, o sea, que agarren papers o que agarren libros sobre inversión escritos por inversores serios y profesionales, les van a decir que el stock picking, el poder elegir exactamente aquella acción que va a performar por arriba del índice y sin asumir un riesgo mucho más alto, no vaya a ser que ocurra lo de Oracle, es muy difícil. O sea, fíjense las 7 magníficas, solamente 2 de las 7 magníficas performaron por arriba del índice, y dentro de las 7 magníficas tenés empresas como Amazon o como Apple, que dentro de todo tuvieron una volatilidad ahí bajita, normal, parecida al índice o más baja, pero Tesla performó 5 con una volatilidad altísima. Entonces, vuelvo a insistir con lo mismo. Nosotros, cuando armamos un portafolio de inversión, tenemos una asignación estratégica de capital, que es nuestra asignación de largo plazo. Lo que nosotros decimos, bueno, ¿qué tipo de rendimientos quiero yo tener en el largo plazo? Y por lo tanto, ¿qué tipo de riesgos quiero yo, a qué tipo de riesgos quiero estar yo expuesto a largo plazo? Entonces, esa es mi asignación estratégica de capital. Entonces, afortunadamente tenemos los ETFs de índices, y la asignación estratégica de capital es tan fácil como comprarte el ETF de un índice. De un índice lo más diversificado posible, como puede ser el Standard & Poor's. O sea, porque vemos esto, el Standard & Poor's performó 16 y pico. Y tenías que haber estado posicionado en algunas puntuales tecnológicas, algunas industrias puntuales tecnológicas, como la de semiconductores, que vemos acá, que la industria de semiconductores anduvo muy bien, o en bancos, o en aeroespacial y defensa, obviamente, porque el gasto en defensa de los países aumentó. O sea, o bueno, si querés consumo discrecional, en Walmart, pero no en Costco. O sea, es muy complejo poder seleccionar y ser exitoso en el largo plazo, porque un año te puede salir bien, pero que seas capaz consistentemente de elegir aquellas empresas que van a performar por encima del índice y asumiendo un riesgo similar al del índice, no una volatilidad tipo Oracle. Eso requiere no solo un esfuerzo muy grande, sino además acceso a muchísima información. Ahora la inteligencia artificial nos facilita mucho todo, pero aún así siempre corremos el riesgo de estar equivocado. Por eso, cuando yo planifico mi portafolio a largo plazo, yo pongo una asignación estratégica, que si mi riesgo a largo plazo es moderado, listo, no tengo mayor dificultad que comprarme o el Standard & Poor's o el ACWI
o los dos. O sea, hay clientes que tienen solo el Standard Poor's, o sea, porque depende también del tamaño del portafolio. Por un portafolio muy chiquitito, de, no sé, $2.000, $3.000, $5.000, tampoco es que podés diversificar. Sí, podés diversificarlo, pero tampoco es que te va a hacer tanta diferencia. Y acá, bueno, justamente, a ver, miren, por ejemplo, si miramos el índice ACWI, ACWI significa All Countries World Index, o sea, como el índice de todos los países del mundo. De hecho, la I está repetida, porque esta I significa índice y index es como que lo estás repitiendo. Es el índice que captura empresas de gran y mediana capitalización a lo largo de 23 países desarrollados y 24 países emergentes. Tiene 2.517 empresas, acciones en este momento, y el índice cubre aproximadamente el 85% del equity que se opera a nivel mundial. Acá vemos los rendimientos, vemos que, por ejemplo, el ACWI, al tener participación de mercados emergentes, que como vemos no han performado muy bien durante los últimos 15 años, vemos que está performando, históricamente ha venido performando durante los últimos 15 años, por debajo del MSCI World, del mundo. Y uno dice, pero ACWI no es el índice de todos los países del mundo, ¿por qué el otro se llama World? Bueno, es un nombre no muy adecuado, porque ese World solamente abarca a las empresas de países desarrollados, o sea, no incluye países emergentes. O sea que este índice no es el índice de los países del mundo, sino que es el mundo desarrollado. Es Estados Unidos, es Europa, es Japón, es Australia, es Corea, Israel y, bueno, y algún que otro país más. Entonces, cuando vemos y uno me puede decir, pero entonces, ¿por qué, si ha venido performando mejor, por qué no agrego este CDR? Bueno, en primer lugar, porque pasado no significa futuro, y este índice dentro de todo está más diversificado. Y segunda razón, y más importante, porque este índice no tiene CDR, así que no se puede invertir en Argentina. Este sí. Entonces, si miramos este índice, bueno, si miramos las principales 10 acciones que tiene, no sorprende a nadie. 9 de las 10 son estadounidenses, o sea que comparten con el Standard Poor's. Podrá cambiar, por supuesto, la ponderación. Y después se agrega Taiwan Semiconductores, que es de Taiwán, por supuesto. Vemos acá que el 65% casi es de Estados Unidos, después está Japón, Reino Unido, bueno, y una participación minoritaria de muchos otros países. Es un índice más diversificado, por supuesto, que el Standard Poor's. Entonces es muy interesante, está muy bueno. Yo realmente, o sea, soy sincero, la mayoría de los clientes tienen directamente el Standard Poor's, pero algunos tienen combinado con el ACWI. El tema que también es un ETF que no surgió hace mucho, tampoco es que tiene tanto tiempo, o sea, no estaba disponible hace tanto tiempo, pero considérenlo para su asignación estratégica de capital, o sea, para decir, mira, la parte del portafolio que va a largo plazo, la ponemos ahí. O sea, vos podés arrancar con el 100% de tu dinero puesto en los índices, que como vemos tiene todo el sentido del mundo hacerlo. O sea, parece, y de hecho es algo tan sencillo, y uno dice, por lógica, algo tan sencillo no debería ser algo tan redituable, pero en finanzas sí lo es. En finanzas, esa asignación de capital tan sencilla, como vemos el año pasado, le ganó por lo menos a la mayoría de las 7 magníficas y a muchos otros sectores, y de hecho tuvo un rendimiento por demás de atractivo, y por demás ha cumplido con las expectativas de un inversor que busca riesgo moderado. Entonces vos podés arrancar incluso con el 100% de tu dinero en el Standard Poor's, o 50 y 50 en el Standard Poor's y ACWI, y después vas haciendo tu asignación táctica de capital. Tu asignación táctica de capital justamente son las desviaciones que vos te permitís hacer de esa asignación estratégica de largo plazo, porque decís, che, Meta está interesante, la verdad que Meta, este 10% no le hace justicia, las ganancias de la compañía crecieron más de este 10%. Y recordemos que en el largo plazo hay una correlación de más del 95%
entre cómo se mueven a largo plazo las ganancias de las compañías y cómo se mueven las acciones. Entonces, no hay que buscarle tanta vuelta. Las acciones se van a mover en el largo plazo como se muevan las ganancias. Y en el caso de Meta, no fue para nada de esa manera. O sea, en absoluto las ganancias de la compañía crecieron mucho más. Entonces yo puedo decir, bueno, yo creo que esta empresa está subvaluada. Entonces quiero comprar puntualmente esta compañía porque hice el análisis, hice la evaluación, me gusta esta empresa y creo que eventualmente o van a pasar dos cosas. O las ganancias de la empresa van a caer y entonces se va a justificar lo que previamente ya se adelantó el mercado. O las acciones de la compañía van a subir para volver a equipararse a cómo están fluctuando las ganancias de la compañía. Yo creo que eso es lo que va a terminar pasando con Meta. Si yo creo eso, digo, bueno, voy a tomar una parte que tengo invertida en los índices y voy a comprar Meta. No sé cuánto, y no sé, 5%. Más de un 10% no sería recomendable. Lo digo yo, que soy el primero en romper esa regla, pero para clientes que por ahí no quieren más que nada un riesgo moderado, no me puedo permitir poner, no sé, un 20% del portafolio, o sea, vender, no sé, tengo 50 y 50 metido en el Standard & Poor's y en el ACWI, vendo 10 y 10 y ese 20% lo pongo en Meta. O sea, a ver, yo no lo haría para un cliente. A lo sumo le pondría un 10%, que ya 10% me parecería mucho. No sé, otro con Mercado Libre podría hacerlo, no sé, o sea, que también. Pero en todo caso, después podría hacer lo que yo estoy haciendo ahora, que es esperar una corrección. Y cuando venga la corrección, ahí efectivamente aprovechar. Porque ya sabemos que cuando este índice cayó 20%, lo que ocurrió con las tecnológicas es que cayeron mucho más. Y por lo tanto, cuando se recuperaron mucho más. Entonces, esa creo yo es una de las lecciones más importantes que nos deja el 2025. Una vez más, o sea, el gran poder de los índices, la gran capacidad que tiene el índice como inversión tan sencilla para proteger el valor de nuestra riqueza, de nuestro ahorro y para hacerla crecer a una tasa por demás de interesante y de la misma manera asumiendo un riesgo totalmente moderado. Y obviamente otro mito que se cae con el rendimiento de 2025 es el tema de la amplitud del índice. Ya lo habrán escuchado, el año pasado lo habrán escuchado, las magníficas 7 son las que están haciendo mover al índice. Si no fuera por las magníficas 7, el índice estaría negativo. Bueno, a ver, si yo miro esto, ese 16 y pico % que rindió el índice no parecería que esté justificado solamente por Google y por estas empresas ligadas a semiconductores. Creo que los bancos también tuvieron bastante que ver, la recuperación de empresas del sector de la salud, y acá tenemos empresas como Eli Lilly con una capitalización de mercado bastante grande, cercana ya, o no sé si superando el $1 billón. Después tenemos, bueno, empresas un poco más chicas, todo, pero que también performaron bastante. Entonces, el cuento de la narrativa del miedo por la amplitud del índice, y me parece, o sea, nunca estuvo justificada, pero acá tenemos una muestra bastante gráfica de que ese 16 y pico % que rindió el índice en el 2025 no estuvo para nada explicado por las 7 magníficas y nada más, ni por 2 de las 7 magníficas. Sí, es verdad que 2 fueron, o sea, esta es la empresa más grande del mundo y subió un 37 y pico, esta es una de las más grandes, pero después las otras no contribuyeron prácticamente en nada. De hecho, Apple, que es gigante, y Microsoft, o sea, está Nvidia, Microsoft creo que está segunda, Apple está tercera, o estará Aramco por ahí, pero bueno, teniendo en cuenta solo las del índice, vemos que 2, o sea, contribuyeron ahí nomás, o sea, un poco, pero no pudo haber sido explicado solamente este 16% por las 7 magníficas en absoluto. Entonces, el índice cumple esa función. O sea, cuando hay sectores, industrias que performan mal, hay otras que performan bien. Y entonces, a largo plazo, el rendimiento del índice suele tener esta estabilidad tan característica que tanto ayuda, sobre todo a aquellos inversores que no son tan tolerantes al riesgo, que se pueden permitir entonces asumir este riesgo y salir, por ejemplo, de las obligaciones negociables que a lo sumo te van a rendir un 8 y pico, 8,5, no sé. Entonces, con esto, por ejemplo, acá duplicaste el rendimiento de la ON del año pasado. Y si bien es cierto que entre febrero, marzo, abril, tuve que hacer de psicólogo de mis clientes porque estaban todos preocupadísimos por lo que estaba pasando en el índice, son periodos puntuales
que una vez que ya viviste un poco cómo se maneja el mercado, lo empezás a entender y por sobre todas las cosas entendés, como dice Jeremy Siegel, gran autor de libros de inversión, y como dice Charlie Munger también justamente, que la mayor parte del éxito al invertir se hace quedándose quieto. Una de las mejores cosas que podés hacer para contribuir con el rendimiento de tu portafolio es quedarte quieto una vez que la asignación de capital de tu portafolio cumple con tu tolerancia al riesgo y con tu asignación estratégica de capital y con tu asignación táctica de capital. No sé, cuando venga la corrección de mercado, ahí empezaremos, así con varios clientes, a empezar a vender los índices para posicionarnos en bancos, en alguna tecnológica, veremos alguna empresa de otro sector, no sé si el sector de la salud, porque tendría que analizar ahí bien puntualmente, pero obviamente cada asignación puntual de alguna empresa va a tener que hacer, no sé, a lo sumo un 5%, algo para que también cubramos el riesgo de estar equivocados. Y por supuesto, por más atractivas que sean todas las oportunidades que consigamos, no sé, yo recomiendo que el 50% del portafolio debería estar en el índice. Ya si te pasás del 50%, cuidado porque ya vimos esto, ¿no? O sea, vimos esto que el stock picking, ser capaz de elegir consistentemente las acciones que performan por arriba del índice, es algo muy atractivo que muchos se vanaglorian de hacer, pero que pocos logran sostener a largo plazo. Y esa es la razón justamente por la cual más del 90% de los fondos de inversión performan por debajo del índice cuando miramos periodos de 5 años, ni que hablar 10 o 15 años, porque es muy difícil sostener la habilidad de encontrar oportunidades antes de que las encuentre el resto del mercado a lo largo del tiempo. Por eso Warren Buffett es Warren Buffett y es la leyenda que es. Por eso Peter Lynch es la leyenda que es, porque son personas que han logrado, o sea, Peter Lynch dirigió durante 13 años el fondo Magellan de Fidelity y en esos 13 años consiguió un rendimiento del 29% promedio anual durante 11 años. O sea, es increíble. Warren está más cerquita del 20% y obviamente ese 20% está un poco contaminado por los primeros años donde hubo rendimientos mucho más grandes, pero aún así sigue siendo un rendimiento sumamente atractivo. Y a lo largo de los últimos años también ha tenido años donde ha conseguido ganarle claramente al índice. Entonces, antes de que nos gane el sesgo de exceso de confianza, pensemos un poco, miremos un poco esto y a ver qué pensábamos nosotros a principio de años, a ver si hubiéramos sido capaces de seleccionar que iba a ser el año el año de Google por sobre todas las cosas, si hubiera sido el año de los bancos también para obtener grandes rendimientos, si era el año de la recuperación de las empresas de la salud, o sea, y pensemos lo mismo para este año, porque a ver, antes de pasar a este año voy a hacer un comentario especial con el tema del oro, porque muchos están hablando, respecto a Bitcoin no voy a hablar porque si no se me va a dar mucho el tiempo. Bitcoin tuvo un rendimiento extremadamente volátil, por supuesto, como nos tiene acostumbrados Bitcoin, ligeramente negativo, creo que fue menos 5, pero en el medio tuvo un más 30 y un menos 50, no sé, o sea, tuvo grandes rendimientos, de $125.000 que estaba, se fue a 80, o sea. Y vemos el oro que tuvo un tremendo año del oro, ganándole a muchas, o sea, prácticamente empatando el rendimiento que tuvo Google, 60 y pico % arriba del oro, impresionante. Entonces, a ver, cosas puntuales porque, vieron que en los mercados financieros no se cumple la ley de oferta y demanda. La ley de oferta y demanda dice que cuando el precio sube, la demanda baja. Y cuando el precio baja, la demanda tiene que subir. Bueno, sabemos que no es así. Cuando los activos financieros suben de precio, la demanda aumenta. Ahora debe haber más gente queriendo comprar oro que a principios del 2025, seguro. Y cuando los precios bajan, que caen y es cuando se encuentran las mejores ofertas, casi nadie quiere comprar las acciones que están caídas ni los commodities en absoluto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que decir respecto al oro?
En primer lugar, si vos tenías oro en el portafolio en 2025, felicitaciones, conseguiste un gran rendimiento. Ahora bien, estos rendimientos que consigue el oro en 2025 no son habituales. Y años de muy buenos rendimientos del oro, históricamente, han sido seguidos por años de malos rendimientos del oro. O sea, y otra cosa, el oro es muy volátil. O sea, vemos esto, vemos que si vos, por ejemplo, que ya lo hemos visto y lo hemos comentado, si vos, por ejemplo, comprabas oro más o menos acá, en 2011, a 1900, 1800 y pico, si vos comprabas oro acá en 2011, para el 2016 estabas 40% abajo. Y para que el oro volviera a los 1800, arriba de los 1800, tuviste que esperar hasta la pandemia. Entonces, ¿que el oro es resguardo de valor a larguísimo plazo? Sí, pero fíjense la dinámica de precios que tiene el oro. O sea, tenés estos periodos de suba enorme, donde acá están todos felices porque tienen oro y le ganan a todo, pero después vienen periodos de mucha underperformance, podríamos decir, de performance por debajo de todas las otras inversiones. Y fíjese incluso que 2022 fue un año inflacionario para Estados Unidos. La inflación llegó a tener un pico del 9% interanual. Y fíjense, 2022 para el oro en absoluto fue cobertura contra la inflación. Ahora sí, por temas de geopolítica puede ser, de cobertura de bancos centrales, etcétera, etcétera. Pero a ver, por otro lado, me interesa mucho también este paper de Robert Barro, que incluso tiene libros de macroeconomía muy buenos. O sea, este paper es viejo, tiene apenas unos 10 años. Y básicamente lo que hace Robert Barro, fíjense que analiza los rendimientos del oro en términos reales desde 1836 a 2011. O sea, enorme periodo, 1836 a 2011, analiza los rendimientos del oro, y lo que él descubre es algo que, por supuesto, la persona que compró oro en 2025 no va a estar de acuerdo con eso, porque tuvo un rendimiento espectacular, pero lo que él descubre es algo obvio, que el oro no te paga una renta, no es una acción, no es un bono, y por lo tanto la performance que tiene que tener tiene que ser más o menos aproximada a la tasa libre de riesgo. Y Robert Barro demuestra eso. Dice que entre 1836 y 2011 el rendimiento promedio anual en términos reales del precio del oro fue 1,1. O sea que en este periodo larguísimo de tiempo, lo que él encuentra es que el rendimiento promedio anual en términos reales está ligeramente por arriba de la inflación, 1,1 por arriba de la inflación, que es justamente lo que dice o sea, se espera que el rendimiento en términos reales del oro sea más o menos, o sea, muy cercano a la tasa libre de riesgo de un 1%, o sea, que el rendimiento esté más o menos cerca de la tasa libre de riesgo, y eso es lo que él encontró. O sea, a largo plazo, el oro no es una mejor inversión que los bonos y que las acciones. Ahora, obviamente, si vos tuviste oro el año pasado, me vas a decir, no, o sea, 65% es muchísimo más, claro, pero acá estamos hablando de rendimientos de muy, muy largo plazo. Entonces, a ver, yo no me voy a meter acá, obviamente, o sea, el que quiere tener oro en su portafolio o el que quiere tener cripto, por supuesto. A mí me interesa mucho más el Bitcoin que el oro, que el Bitcoin de hecho fue menos 5 y el oro fue más 65, pero en el oro, a diferencia de lo que ocurre con Bitcoin, tenemos un commodity ultra conocido, históricamente conocido por toda la humanidad, y al cual se le han podido hacer este tipo de análisis de series de muy, muy largo plazo, de más de un siglo. O sea, de casi 2 siglos. Entonces, acá pasó de todo en el medio. O sea, en 1836 al 2011 pasó absolutamente de todo. Y lo que encuentra Robert Barro es que el rendimiento que tuvo fue ligeramente superior a la inflación, 1,1 por encima de la inflación. Entonces, no
caigamos en sesgo de continuidad, no caigamos en la tentación de creer que estos rendimientos que tuvo el oro son rendimientos que van a seguir repitiéndose, porque vemos que no es así, que el comportamiento histórico del oro efectivamente no ha sido así. Ha sido un gran año, felicitaciones a los que tuvieron oro, pero tengan en cuenta esto, los datos históricos te dicen que comprar oro a estos precios sería una mala inversión. Yo no puedo afirmar si va a ser o no va a ser una mala inversión porque no puedo hacerle un flujo de fondos, no puedo hacerle una evaluación al oro, puedo en todo caso ver tendencias de oferta y demanda, pero son tantas las variables, lo mismo pasa con el petróleo, ¿no? O sea, o con la soja, con cualquier commodity, son tantas las variables que influyen en su precio que realmente no hay forma de hacerle un análisis, por lo menos que a mí me deje satisfecho. Entonces yo digo, el que quiere tener oro, buenísimo, este año 2025 fue espectacular, tengan en cuenta estos datos. Si compras a estos precios, lo más probable es que no te vaya bien. Así que bueno, dicho esto, pasemos un poco a analizar lo que sería 2026. A ver, todavía es muy temprano, por supuesto, falta sobre todo ver el tema de balance. Por eso es que no traigo hoy el cuadro donde mostramos los rendimientos del Standard & Poor's, las ganancias de las empresas, el múltiplo de price earning para calcular el rendimiento total del accionista, porque todavía nos falta el cuarto periodo, a ver exactamente cuánto subió el índice y cuánto subieron las ganancias de las compañías. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, lo que sí puedo traer hoy es el típico gráfico que traigo en los primeros informes del año, donde vamos analizando el rendimiento del Standard & Poor's con reinversión de dividendos. Atento con eso porque van a haber rendimientos diferentes a los que conté anteriormente. De hecho, en el caso del año pasado, del 2025, van a ver que acá me sale casi un 18%, y recién decíamos 16 y pico, pero si le agregamos los dividendos, llegamos casi a un 18%. Y bueno, a ver, teniendo en cuenta esto, lo que sí decimos es que, o sea, yo espero una corrección de mercado y estoy muy convencido de que, por supuesto, este año debería venir más temprano que tarde, porque los números son bastante claros en decirnos que el segundo año presidencial es el más flojo de todo. Históricamente, el segundo año presidencial, como vemos, ha sido el más flojo de todo. De hecho, los dos últimos años negativos, fijémonos todo lo verde que ha estado el Standard & Poor's, y los dos únicos años negativos desde 2009 hacia adelante, los dos únicos años negativos post-crisis financiera del 2008 han sido 2018, segundo año presidencial de la primera presidencia de Trump, y 2022, segundo año presidencial de la presidencia de Biden. Obviamente en ambos casos fue por razones diferentes. De hecho, 2018 para mí no debería haber sido un año negativo. Se juntaron varias cosas ahí en diciembre que terminaron provocando un año negativo. 2022, sí, por supuesto, fue un mercado bajista, ligado a la inflación, ligado a incertidumbre, ya lo hemos visto, ligado principalmente a sentimiento inversor. Así que ahora estamos acá. Vemos que históricamente el primer año presidencial, dentro de todo, es bueno, es bastante promedio. O sea, vemos un rendimiento, una mediana bastante parecida a la histórica del Standard & Poor's, pero vemos acá el segundo año presidencial bastante más flojo, claramente más flojo, seguido del tercer año presidencial, que como vemos históricamente ha sido el mejor de todos. Tenemos que irnos, yo diría hasta 1931, porque no sé si esto lo contaría yo como un año negativo, tendría que irme hasta acá recién para ver un año bastante negativo, un tercer año presidencial. Ya hemos explicado históricamente por qué, porque acá en el segundo año presidencial son las elecciones de medio término y hay bastante incertidumbre. Recordemos que la Cámara de Diputados de Estados Unidos se vota al 100%, el mandato de un diputado en Estados Unidos dura solamente 2 años, con lo cual cada 2 años la Cámara se renueva al 100%. Entonces hay bastante incertidumbre sobre quién va a conseguir la mayoría. Después, obviamente, gane quien gane, no importa demasiado, no cambian mucho los presupuestos del gobierno, pero el tercer año presidencial, que este sería el nuestro, para nosotros sería el tercer año presidencial de Milei, suele ser históricamente el mejor porque ya no tenés la incertidumbre electoral en ese tercer año, ya
Tampoco tenés la incertidumbre del primer año presidencial, que a pesar de que no hay elecciones, en el caso de un nuevo presidente, obviamente viene con una agenda que puede ser diferente al presidente anterior. Eso ya no lo tenés en el tercer año presidencial, ya el presidente ya es bastante conocido, ya tiene 2 años de historia, digamos, de hechos que ya pueden ayudar a prever, y por lo tanto es el año donde más se liberan el espíritu empresarial, podríamos decir, el apetito por la toma de riesgo, y es el año que históricamente ha dado los mejores rendimientos, y el cuarto año presidencial no ha sido para nada malo. Tuvimos obviamente la mala suerte de que la burbuja.com explota en el cuarto año presidencial de Clinton, la burbuja inmobiliaria explota en el último año presidencial de George Bush hijo. Pero bueno, si sacamos estos años de burbujas que explotaron, dentro de todos son años bastante positivos. Fíjense que 21, solamente 4 años negativos, así que históricamente es un año positivo. Pero bueno, estamos acá, así que digo, bueno, más que nunca yo sugiero, por supuesto, una asignación estratégica de capital, mucho dinero invertido en el índice, para empresas individuales, estar muy seguro de lo que uno está haciendo, o sea, que la subvaluación esté clara, que si voy a invertir en empresas individuales, que esté muy clara la subvaluación, porque vamos a tener, por todo lo que se puede venir con todo el tema, en febrero, calcúlenle que en febrero arrancan las internas de los partidos. Yo creería que Trump puede llegar a hacer algo con el tema Venezuela durante enero, porque a medida que nos vayamos metiendo en la campaña electoral, si las encuestas ya van dando una mayoría demócrata para ganar las elecciones, o sea que el Congreso, que la Cámara de Diputados quedaría con mayoría demócrata, y capaz que la de senadores también, a Trump se le va a complicar muchísimo todos estos temas de geopolítica durante su tercer y cuarto año presidencial. Así que yo creería que Trump, enero, más tardar febrero, algo concreto e importante debería hacer en Venezuela. Así que bueno, lo iremos viendo, pero bueno, deberíamos asumir que vamos a tener un año más volátil que 2025, y también pretender rendimientos tal vez más bajos, casi yo diría bastante con seguridad más bajos, pero posiblemente igual con doble dígito, también con doble dígito, no sé si decir de un 18, casi un 18 teniendo en cuenta los dividendos, pero sí con menos rendimiento. Pero vamos a ver, o sea, yo el año pasado pequé de demasiado prudente, yo suponía un 12%, más o menos por ahí, fue un 16%, así que todavía es muy temprano, y aparte los pronósticos no sirven absolutamente para nada, pero digo, teniendo en cuenta esto que ya conocemos, yo para 2026, y más aún en los niveles de valuación que nos encontramos ahora, valuaciones bastante altas, bastante exigentes, digo, bueno, yo me espero una corrección de mercado, quiero aprovechar esa corrección de mercado para posicionarme, porque en absoluto va a ser un año donde yo sugiera, no sé, salirse de acciones de Estados Unidos. O sea, ya lo hemos visto que muy pocas veces a lo largo de los últimos 40 años ha tenido sentido salirse completamente del Standard & Poor's, pero en todo caso sí sugiero un año en el que deberíamos tener una asignación más estratégica de capital, más posicionado en los índices, y no tanto en acciones individuales, a menos que cuando venga la corrección de mercado, o incluso ahora en algunas acciones puntuales, realmente encontremos oportunidades que sean muy claras. Así que bueno, concluido entonces con esto ya la parte de Estados Unidos. Así que vamos a ver entonces el Merval en dólares a lo largo de 2025, donde bueno, tuvimos el típico año electoral argentino, año sumamente volátil. A ver, si uno lo mira, claro, punta a punta, si uno mira más o menos acá al 30, más o menos ahí, por acá más o menos, claro, si yo miro esto, digo, bueno, a ver, tampoco es que tuvimos un año tan negativo, -7 más o menos, pero claro, tuvimos una bajada impresionante de -50, o sea, esto es Argentina, no lo entenderías. Y ahora estamos más o menos acá, estamos ahí, está a la expectativa el índice, las acciones argentinas, a la expectativa de nuevos drivers. Vamos a ver con la aprobación del presupuesto. Creería yo que esta semana, capaz que la semana que viene, aunque han hecho un repo, el Ministerio de Economía ha hecho un repo para poder pagar los bonos, ya ha salido incluso los avisos de pago del 9 de enero.
Yo creía, no sé si todavía lo harán, de que salgan con una colocación de deuda en ley Nueva York, o posiblemente el Toto vaya a esperar un poco más, a ver que se vaya, digamos, que vaya mostrándose más los efectos ya del Congreso, por ejemplo con la reforma laboral, que debería salir en febrero, y de esa manera tratar de ir incentivando la baja del riesgo país para poder emitir deuda de cara a mediados de año. Pero a ver, concretamente pensando en lo que fue 2025 y pensando para 2026, tenemos en cuenta por supuesto que 2026 es el tercer año presidencial de Milei. Obviamente que no se maneja la misma dinámica ni la misma narrativa para los años presidenciales argentinos que para los estadounidenses, pero lo que sí es cierto es eso, es que tenemos los próximos 12 meses despejados, sin la incertidumbre electoral, con un Congreso bastante más favorable, o sea, con bastante más poder negociador del oficialismo y con Milei, por supuesto, bastante motivado a sacar reformas estructurales importantes como la reforma laboral, y veremos eventualmente el 1 de marzo, cuando abra las sesiones ordinarias en el Congreso, lo que sería reforma fiscal, seguramente, reforma sindical también, por supuesto, y otras reformas que seguramente intentará pasar por el Congreso. Ahora bien, la teoría financiera nos dice que si vos invertís en instrumentos que tienen un mayor nivel de riesgo, deberías eventualmente en el largo plazo ser recompensado por un mayor rendimiento esperado. Claro, en la práctica, como decíamos, la volatilidad va en ambas direcciones, va hacia arriba y va hacia abajo. Entonces nos encontramos con que hay contextos en los que ese mayor riesgo asumido tiene más probabilidad de ser recompensado por el mercado con un mayor rendimiento, y otros contextos en los que no. Lo que nos ha enseñado el 2025, lo que nos ha enseñado 2023, 2021, 2019, 2017, 2015, y capaz que si sigo para atrás vamos a encontrar más o menos lo mismo, es que los años electorales argentinos son contextos en los que la aceptación de un mayor nivel de riesgo no suele ser en absoluto recompensada con una mayor rentabilidad. O sea, el mayor nivel de riesgo debería en el largo plazo ser recompensado con una mayor rentabilidad. Y en Argentina, bueno, en los años electorales no ha pasado. Incluso en años como 2017, por ejemplo, o 2023, por supuesto, en los que sí, bueno, 2015, por supuesto, también, incluso en 2021 me parece que también, pero claro, si vos volvemos a lo que veíamos anteriormente en la parte de Estados Unidos con respecto a Oracle, si vos obtenés un rendimiento positivo, pero para conseguirlo tuviste que asumir un riesgo enorme, no se justificó. O sea, el rendimiento es positivo, pero tu dinero hubiera estado mejor invertido en otro lado. O sea, no cumplió con el requisito del costo de oportunidad. Asumiste un costo de oportunidad muy importante, porque al mismo tiempo, por ejemplo, volvemos al caso de Oracle, ¿no? Con un 17%, con una volatilidad enorme. Al mismo tiempo que Oracle durante 2025 obtenía ese rendimiento ligeramente superior al índice, pero asumiendo una volatilidad enorme, al mismo tiempo seguramente había instrumentos que estaban ofreciendo riesgos más altos, rendimientos más altos con el mismo riesgo, o el mismo nivel de rentabilidad asumiendo un riesgo mucho menor. Por ejemplo, ahí comprando el índice y alguna cosita, alguna acción puntual, comprando el índice y un poquito de Google, conseguías un rendimiento igual o un poquito mejor y asumiendo una volatilidad mucho más baja. Entonces, lo que mucha gente no ve cuando invierte es eso, es el costo oportunidad. ¿Obtuviste un rendimiento muy positivo? Sí. ¿A costa de qué volatilidad la conseguiste? Porque en el mismo momento pudo haber un instrumento con igual volatilidad y mayor rentabilidad que sí, ese instrumento justificó y recompensó ese mayor riesgo con una mayor rentabilidad, o un instrumento que rindió lo mismo pero con menos riesgo. Entonces ese instrumento recompensó el riesgo acorde. O sea, vos invertiste en un instrumento que, a pesar de que obtuvo un rendimiento positivo, ¿qué pasó acá? Ahí está.
a pesar de que obtuvo un rendimiento positivo, no cumplió con el requisito al invertir del costo oportunidad. Argentina durante los años electorales no cumple ese requisito. Y debo decir dolorosamente que este año lo aprendí a fuerza de tolerar contextos demasiado frustrantes, demasiado estresantes, y que hasta incluso a veces te enojaban porque no podés creer que otra vez se repita nuevamente la misma historia. Afortunadamente la historia terminó saliendo bien después ahí de octubre, pero todavía ni siquiera estamos en el récord de principios de año. Así que este año 2026 debería ser un año donde efectivamente esta vez sí que ese mayor riesgo que están asumiendo los inversores argentinos invertidos en bonos y en acciones argentinas sea eventualmente recompensado con un mayor rendimiento. Por eso yo creo que este año va a ser así. O sea, es el tercer año presidencial de Milei, tiene todo el camino mucho más despejado, tanto en lo político con el Congreso, como en lo político también en cuanto a electoral, a elecciones. Lo único que nos podría jugar en contra es si Estados Unidos sufre mucho este segundo año electoral. No debería, o sea, a ver, no están dadas las condiciones para que haya un mercado bajista en Estados Unidos. 2022 fue un contexto de inflación, de incertidumbre mundial por la invasión de Ucrania, porque China todavía no terminaba de salir del COVID, o sea, cosas que todavía estaban ahí latentes, incertidumbres muy grandes. 2026 no tiene nada de eso, o sea, Estados Unidos no debería tener un año, si tiene un año negativo no debería ser muy negativo. Yo me imagino más un año más cercano al promedio histórico, más tirando ahí el promedio histórico, o sea, entonces, pero aún así, si hay volatilidad y hay correcciones de mercado, obviamente que nos puede afectar. Aún así, creo que este es un año en el que tenemos más chances que en mucho tiempo, o sea, tenemos las probabilidades más altas en muchos años de que efectivamente ese riesgo adicional, que en muchos casos es bastante alto, que estamos asumiendo por poner una parte de nuestro portafolio en acciones argentinas, que ese riesgo efectivamente este año sea recompensado con un rendimiento por demás de satisfactorio. Entonces, para pensar en acciones volvemos siempre a las mismas de siempre. Y obviamente, repito lo que decía anteriormente con respecto a Estados Unidos, el tema de asignación estratégica de capital. Obviamente acá no podemos comprar el ETF del Merval, porque incluso el ETF de Argentina que cotiza en Estados Unidos no es para nada representativo. Pero bueno, podemos armar con un porcentaje de nuestro portafolio, podemos armar un portafolio que tampoco va a ser muy diversificado, porque tampoco hay tanto para elegir de acciones argentinas. Entonces, el porcentaje que asignemos en nuestro portafolio, la clave de eso es que tiene que ser algo aceptado por nosotros. No nos olvidemos, como dice Suchovicki, riesgo no es solamente el instrumento que compras, la volatilidad del instrumento que compras, sino que también es cuánto de ese instrumento compras, qué asignación de capital, cuánto porcentaje de tu capital, de tu portafolio le asignás a ese instrumento. Si vos compras Bitcoin, vos tenés un portafolio de CDRs y compras el 1% de tu portafolio en Bitcoins, por más que Bitcoin sea una inversión de alto riesgo, de muy alta volatilidad, poner un 1% de tu portafolio en Bitcoin no convierte a tu portafolio en un portafolio de alto riesgo, si el resto del portafolio está, por ejemplo, en ONs y en CDRs. Entonces, mucho cuidado, o sea, estar muy atento a cuánto asignamos, o sea, que la asignación que hagamos, sabiendo que en este 2026 vamos a jugar con las probabilidades a nuestro favor de ser recompensados por la inversión en acciones y en bonos argentinos, seamos conscientes de cuánto le asignamos a nuestro portafolio, porque de la misma manera yo puedo equivocarme, todos podemos equivocarnos. No me imagino qué podría pasar en este año, qué escenario, o sea, yo planteo escenarios en mi cabeza de ver de qué podría pasar durante este 2026. No me imagino algún escenario que tenga un rendimiento así, que sea tan malo como lo fue 2025. Creo que está todo dado para que sea un año muy bueno y espectacular para las acciones argentinas. Pero bueno, siempre está la posibilidad de equivocarnos. Entonces, asignemos a nuestro portafolio un porcentaje con el que nos sintamos cómodos. Y bueno, ¿qué comprar? Bueno, en bonos AL35, AL38 si queremos diversificar un poco más. En acciones las mismas de siempre, o sea, algún banco macro, por ejemplo, Banco Galicia, Vista Oil, energético, sector energético, Vista Oil, YPF, Ecogas,
no sé, transportadora de gas del norte. Para servicios, bueno, Autopista del Sol. Después, no sé, bueno, Pampa, transportadora de gas del norte o del sur. Bueno, transportadora de gas del norte puede ser, por supuesto. Y después, bueno, o sea, es cuestión de ir monitorizando cómo está el mercado, cómo está el riesgo país, cómo están las valuaciones. Por eso ahí sí, ya a partir de febrero voy a ir haciendo cada 3 meses las valuaciones de los bancos, porque yo los considero como alertadores tempranos de que de si puede llegar a haber sobrevaluación en empresas argentinas. Y luego, bueno, iremos viendo el riesgo país. Cuando el riesgo país esté por debajo de 400 puntos, ya va a ser hora de ir saliendo de los bonos. Y si llega a estar más abajo incluso, o si llegamos más o menos a esta época del 2027, ya va a ser hora, como ya lo hemos visto, de salirse de Argentina. Ya no voy a estar nuevamente comprado en un año electoral argentino, porque mi dinero va a estar invertido, como históricamente ha sido en años electorales argentinos. El dinero está mejor invertido en CDRs, en otros instrumentos que ofrecen un rendimiento bueno, ajustado por riesgo, o un rendimiento bajo, pero interesante, ajustado por riesgo, y no las acciones argentinas que en los años electorales nos dan todos estos disgustos. Así que ojalá que 2025 sea el último año donde yo caí por ilusionarme con estar comprado en acciones argentinas en años electorales. Voy a ponerme un recordatorio todos los enero de años electorales para salirme de acciones argentinas, porque por más promesa, por más narrativa, por más buena expectativa que uno tenga de cómo van a salir las elecciones son en octubre. Hasta octubre en Argentina 10 meses son una eternidad, y en el medio están elecciones provinciales. Y bueno, ya saben que cuando se acerca la fecha de las elecciones pasa lo mismo que en Estados Unidos. O sea, la campaña se calienta muchísimo, los intereses son muy muy fuertes, y no hay escrúpulos para atacar al rival. Así que no estoy dispuesto a volver a asumir ese nivel de volatilidad, pero este año tiene justamente ausencia de todo eso, con lo cual un rendimiento de acciones argentinas y de bonos argentinos este año tiene más chances de las que tuvo en muchos años de ser muy recompensada por el mercado, con rendimientos muy interesantes. Pero bueno, siempre tenemos que asignar en nuestro portafolio una proporción que nos haga sentir tranquilos, porque siempre está la posibilidad de equivocarnos. Así que bueno, lo dejamos acá. Hasta la semana que viene. Entonces, bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si quieren escribir un WhatsApp, pueden hacerlo al teléfono que está en la descripción del video. Si me quieren escribir, no sé, de manera más directa, a redes sociales, en Twitter, mi usuario es @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Chau, chau.